Jorge Wozenberg dijo: cambiar la respuesta es evolución, cambiar la pregunta es revolución. Eso es lo que buscamos en PMT, las preguntas que cambian el paradigma. Esas preguntas a veces las encontramos simplemente en un brainstorming, en un proceso colaborativo, en una encuesta, o a veces de la manera más simple, con una experiencia personal. Este es el caso de la PMT Comfort Room o la habitación empática. Hace 3 años ingresaron a mi padre por un tema de vesícula en el Hospital del Mar, un hospital fantástico, público, en la Barceloneta. Le ingresaron solo al principio en una habitación doble y veíamos el atardecer, la puesta de sol, la playa, si llovía, si no llovía. Y la verdad es que estuvimos muy bien. Pero, como no podía ser de otra manera, a los 3 días ingresaron otro paciente, que por temas de privacidad nos corrió la cortina. ¿Qué pasó? Él se quedó al lado de la ventana y nosotros nos quedamos en una cama que estaba entre un baño, una cortina y una zona de paso hacia su zona de habitación, que sumado a la angustia propia de estar en un hospital y de la enfermedad de un ser querido, pues empieza a generar un estrés que no habíamos tenido, curiosamente, esos 3 días antes, cuando teníamos acceso a la luz, a las vistas, etc. Mi madre, que sabe que nos dedicamos al diseño de hospitales y sobre todo a la investigación vinculada a ellos, me preguntaba: ¿pero cómo puede ser que esto sea así? Nadie ha hecho nunca una habitación doble en la que no haya tanta diferencia entre las prestaciones de una cama y la otra, y lo cierto es que era así. Buscamos, rebuscamos y no encontramos nada, y fue cuando decidimos iniciar un proyecto de investigación para ver si existía una solución a este problema. ¿Qué hicimos? Algo que hacemos muchas veces cuando investigamos, que es añadir limitaciones al problema. Y en este caso la limitación que añadimos fue que la solución debía estar circunscrita al espacio que tiene actualmente una habitación doble. No podía tener más fachada, ni ser más larga, ni más ancha, ni siquiera tener más metros. Debía estar en eso. ¿Por qué? Porque si solucionábamos el problema ahí, solucionábamos un problema realmente para edificios nuevos y para edificios existentes. Después de casi 2 años investigando y dándole vueltas y probando 1000 cosas, de repente nos dimos cuenta que había 3 factores que podían cambiar ese contexto. Uno tan simple como cambiar las camas, es decir, las camas que ahora están en paralelo, las pondríamos una enfrente de la otra. El segundo era que la cortina única que separa a los pacientes se convertiría en 2 cortinas, una para cada paciente. Y la tercera era que debíamos generar la capacidad de que el paciente pudiera personalizar su trozo de habitación. ¿Cuáles son las virtudes de la Comfort Room? El primero es evidente, el que vivimos en primera persona en el Hospital del Mar. Cuando el vecino cierra la cortina, tú sigues viendo el exterior. Por tanto, el acceso controlado y personal a las vistas, a la luz y al exterior. Las 2 cortinas nos generan otra gran virtud, la gestión de la privacidad. Es decir, no compartimos una cortina y tenemos que estar pensando si la corro le molestará al otro, no. Cada uno tiene su cortina y con ella, de alguna manera, se comunica con su compañero de habitación diciendo: ahora quiero tener privacidad o ahora estoy dispuesto a socializar contigo. En el momento que tú no quieres privacidad y lo que quieres es conversar con tu compañero de habitación, en la habitación convencional tienes que girar la cara y estar con el cuello así torcido hablando con él. En la PMT Comfort Room lo tienes de cara, por tanto esa comunicación es mucho más fluida. Pero incluso la privacidad se mejora, porque al estar lejos, cuando el médico, el personal sanitario le comunica algo al familiar y al paciente, el compañero de habitación tiene la cabeza lo más alejada posible del otro y por tanto existe más privacidad en esa comunicación. La otra gran virtud es esa personalización. Cada una de estas partes de la habitación se han separado a nivel de materiales de suelo, de paredes, de revestimientos, para que tengas un poco la sensación de que es una habitación doble de uso casi individual. Y luego tiene otra cosa, que es el panel de los ánimos. El panel de los ánimos no es más que una pizarra magnética en la que se puede pintar y que lo que busca es que
Al igual que cuando éramos pequeños y nos rompíamos un brazo y te ponían una escayola, pero llegabas al colegio la mañana siguiente y empezaban todos tus amigos a firmártela, a hacer dibujitos, y de repente esa escayola se convertía en algo personal, pues el panel de los ánimos busca lo mismo. Busca que cada vez que venga un familiar te puedan hacer un dibujo, dejarte escrita un recordatorio, un ánimos, te quiero, mejórate, una foto tuya que te puedan colgar con un imán. Y consigues de esa manera que aquello que tú estás viendo de la cama ya no es el contexto homogéneo y uniforme de una habitación de hospital. Deja de ser la 312 para ser tu habitación de hospital. Todos los proyectos de innovación surgen de la inteligencia colectiva, surgen de sumar sinergias. Pero en esencia, ¿qué es la innovación? Al final la investigación no es más que generar ideas y generar ideas. Pero la innovación es que algunas de estas ideas sea capaz la sociedad de recogerlas y utilizarlas. ¿Eso qué significa? Que al final tú puedes tener una gran idea como era la Comfort Room. Pero para pasar de la PMT Comfort Room a la habitación empática necesitamos alguien que confiara en eso. Y ese fue Hospital Evangeli, de la mano de Reyes Gualda, que es su gerente, que al final vio el potencial de este nuevo concepto y pensó que podía implantarlo para mejorar la vida y la experiencia no solo de sus pacientes, sino todos los profesionales sanitarios que trabajan en su hospital. Al final, como decían los Masái, solo llegas más rápido, pero juntos llegamos más lejos. En PMT lo que buscamos es, junto con la sociedad, solucionar los retos que nos afectan a todos.